Buenas jóvenes, vamos a ver el tema de ahora es la energía potencial en el espacio curricular de Física 2, segundo semestre, segundo parcial. Y vamos a definir qué es la energía potencial, pues prácticamente es aquella energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Por ejemplo, si vemos el niño aquí, está deformando lo que es el arco. Y el trampolín para poder saltar hacia la piscina, de igual forma no está en su forma, por eso se deforma. Y originalmente haciendo un trabajo en el proceso de formación que puede implicar comprimir o estirar o retorcer el objeto, por ejemplo un resorte, ¿verdad? Entonces hay varios ejemplos donde aplicamos la energía potencial elástica. En aquel tiempo fue Robert Hooke quien descubrió las células observando en microscopio, ¿verdad? Él dio aportes también a las células, un genio en lo que es el espacio científico, y fue más que todo el aporte de él fue en ese tema también. Dio mucho aporte en respecto a dicho tema. Como se conoce, él fue nacido en Reino Unido e Inglaterra. Bien, pasamos a los ejemplos, pero antes de conocer los ejemplos, voy a explicar un poco acerca de las fórmulas que se van a emplear. F siempre nos determina la fuerza. K nos va a determinar la constante. Una constante está determinada por una distancia y una fuerza. Y X que nos va a determinar la distancia. W significa trabajo, por si nos piden trabajo. Un medio, K que es la constante y X que nos representa la distancia. Fuerza igual a K, constante por distancia, y también la fuerza es igual a masa por gravedad, tanto a esta como a esta. Por eso salen dos iguales ahí. Bien, la constante, cuando no tenemos constante y dan, por ejemplo, masa 1 o masa 2, entonces vamos a emplear esta fórmula, masa 1 por la gravedad entre distancia 1, y tal vez en el ejemplo no dan dos distancias, empleamos esta fórmula. Igual, cuando no tenemos distancia pero nos dan dos masas, masa 1, masa 2, dividido entre la constante. Y para calcular la constante cuando solo tenemos fuerza y distancia es esta. Si observan, hay dos fórmulas para lo que es la constante, cuando tenemos masa y distancia, o cuando tenemos fuerza y distancia. Bien, dice el ejemplo número 1. Si el resorte se le cuelga una masa de 200 gramos y se forman 15 centímetros, ¿cuál será el valor de su constante? Bien, como bien decíamos, la constante la vamos a representar con la letra K. Y en este caso vamos a tener los datos. La masa, que es 200 gramos, la distancia, que la representamos con la letra X, y la gravedad que vamos a emplear, que es la de 9.8 metros por segundo a la 2. Porque vamos a tener que pasar los gramos a kilogramos, que es la primera conversión. 200 gramos equivale un kilogramo, 1000 gramos. Luego en la calculadora, ¿verdad? 200 por 1 entre 1000 y dio 0.2. Posteriormente el 15 centímetros, porque debe de estar en metro,
15 por 1 entre 100. Y esto es igual a 0.15. Bien, como la fórmula es para la constante, porque ¿cuál es el valor de la constante? Entonces, como nos están prácticamente no dando una fuerza, ¿verdad? Entonces vamos a emplear la fórmula para la fuerza, donde dice que fuerza, aquí, ¿verdad? Fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces empleamos la de fuerza. Multiplicamos 0.2 kilogramos por 9.8, que es la gravedad. Si se fijan, el valor de la masa ya ha convertido, ¿verdad? Y multiplicamos y nos queda 1.96 newton. ¿Por qué? Porque al tener kilogramo por metro por segundo a la 2 equivale a newton. Y posteriormente vamos a aplicar la fórmula de la constante. ¿Quién es la fuerza? Ya sabemos el valor, 1.96 entre 0.15, que es la distancia, metros. Entonces dividido esto nos da 13.06 newton por metro. Siempre la constante nos debe de dar en una unidad de fuerza y una de longitud, siempre newton por metro. Bien, en el ejemplo número 2 dice que una carga de 50 newton, ahí nos está dando lo que es la fuerza, unida a un resorte que cuelga verticalmente. Hay una fuerza y que estira verticalmente. Estira el resorte a 5 centímetros. Si ustedes se fijan, aquí hay una distancia. Miren, por eso escribí X1, 50 centímetros. El resorte se coloca ahora horizontalmente, o sea, se cambiaron la posición, y sobre una mesa y se estira 11 centímetros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte a esta cantidad? Bien, entonces tenemos aquí 50, lo vamos a convertir, y X2 es 11 centímetros. Entonces 50 newton es la fuerza, 50 centímetros que hacemos la conversión, y posteriormente X2 vamos a hacer la conversión de los centímetros a metros. ¿Sí? Todos centímetros deben de estar en metros. Bien, como ya aplicamos las conversiones, posteriormente aplicamos la fórmula K, porque nos están preguntando qué fuerza se requiere para estirar. Aquí lo que vamos a calcular es la fuerza, y para la fuerza es la constante multiplicada por la distancia. Entonces, como tenemos aquí, necesitamos la constante. ¿Cómo empleamos la constante? Bueno, cuando nos dan fuerza entre distancia. Entonces, como hay fuerza y como hay distancia, vamos a utilizar la fuerza con la distancia. La fuerza normal con la distancia 1. ¿Por qué con la distancia 1? Porque la fuerza 2 prácticamente con la distancia 2 no la conocemos y es la que andamos buscando. La distancia 2 sí la conocemos, por la fuerza no. Entonces encontramos la constante y entonces luego multiplicamos igual, como andamos buscando fuerza, y fuerza es igual a K por X, que es aquí mismo que también la tengo escrita. K es 100 y 0.11 convertida a la distancia 2, miren. Entonces multiplicamos y nos resultó 11 newton. ¿Por qué newton? Porque metros con metros es igual y la fuerza debe de quedarnos en newton.